Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. Vamos a terminar esta serie de vídeos con este cuarto y último vídeo en el que estamos explicando la existencia de la nación española, la verdad del hecho nacional, del hecho existencial de España. Como bien dijimos en el último vídeo, la conciencia, la no consolidación del Estado liberal y la posterior división de esa débil conciencia nacional en conciencia de clases vino a dar en la guerra civil. Como hemos dicho anteriormente, el Estado-nación liberal, insisto, basado en la unidad de la conciencia nacional y del sujeto político, se hizo imposible en España. De ahí, como veis, tres guerras carlistas, tres guerras civiles entre hermanos que hicieron imposible la consolidación del Estado-nación, como sí ocurrió, por ejemplo, en otras naciones europeas. Y la posterior guerra civil, basada en la lucha de clases, porque no es otra cosa, sobre todo una guerra de clases sociales, se hizo inevitable para desgracia nuestra. Y tened en cuenta que la guerra civil, pese a lo que se dice, la guerra civil no enfrentó dos conciencias nacionales, sino dos ideologías estatales de dominación, la nacionalista y la socialista. Insisto, no es no son dos guerras que tienen que ver con la nación, sino que ya estamos entrando en el siglo XX, donde veremos después con la Segunda Guerra Mundial cómo se impondrán. Esa lucha se dividirá o sea, la lucha estará basada en dos guerras por dos concepciones, desgraciadamente además totalitarias, de lo que debería ser el Estado. De ahí la Segunda Guerra Mundial y luego también la división en bloques, por ejemplo, en dos bloques, en la Guerra Fría, sobre todo en el continente europeo. Y por tanto, la guerra civil no fue la última guerra de las ideologías nacionales, sino realmente la primera de las ideologías estatales. Una vez acabada la guerra civil, como todos sabemos, siendo vencedor Franco y el mal llamado bando nacional, creo que es mal llamado bando nacional, ya en otro vídeo si queréis lo explicamos, pues Franco, para perpetuarse en el poder, Franco y básicamente una de las grandes familias del Estado, la que impondrá a sus tecnócratas, que es el catolicismo pensado a la manera, dijéramos, del Opus Dei, para prolongar la dictadura y por tanto sus prebendas, alentaron el desarrollo material de la sociedad civil española, una sociedad civil un poco sui generis, dado que sí tenía el desarrollo material, pero no tenía conciencia política, debido, lógicamente, a la represión de la propia dictadura. Insisto, el desarrollo material, un poco sui generis de esta sociedad civil en una sociedad política autoritaria. Y luego, definitivamente, después de la muerte del general Franco, la transición, que llaman transición oficialmente, pero que en el fondo es una transacción, porque no es más que un pacto de consenso para repartirse los dineros, repartirse la influencia, repartirse los medios del fenecido régimen político anterior, pues esta transición, este pacto de traidores, entre los traidores a Franco y al movimiento, y los traidores a la libertad, dentro de los movimientos que habían sido, de los partidos políticos que habían sido de oposición durante el franquismo, malogró la oportunidad histórica de que España accediera no ya a una conciencia liberal de la sociedad civil, sino a una conciencia mucho mejor, que es la conciencia democrática. ¿Por qué? Pues porque la transición, lo que llamamos la transición, la Constitución del 78 sobre todo, que es, dijéramos, la plasmación en esta carta otorgada, que no es ni siquiera una constitución, de la tradición heredada un poco de ese post-franquismo, de ese, lo que llamo yo un franquismo 2.0, impuso un régimen de poder estatal, de oligarquía de partidos, en vez de un partido y un sindicato, de varios partidos y dos sindicatos verticales, absolutamente una auténtica oligarquía depredadora, pues impuso a la sociedad civil este tipo de Estado oligárquico, de oligarquía de partidos, en lugar de, por ejemplo, lo que debía haber hecho para poder haber llegado a ser libres de verdad, que es abrir un proceso, primero de libertad constituyente y luego un proceso constituyente que nos hubiera dado, para que los españoles nos pudiéramos haber dado, sí, de verdad, una constitución y un sistema de gobierno democrático.
Por tanto, el daño causado por esta traición, sobre todo de los reformistas, porque eran realmente los que tenían la sartén por el mango, los que tenían realmente el poder heredado de Franco, la traición de los reformistas a la unidad nacional mediante el llamado Café para Todos, partir la nación que se estaba construyendo, que venía dada por la historia desde los reyes católicos en 14 reinos de taifas que están siendo, verdad, una auténtica hemorragia, una disolución de la conciencia nacional, de la conciencia civil, de la conciencia que podría dar fruto en una constitución y un sistema de gobierno democrático. Y también la transición, los transicioneros que llamo yo, le negaron a España un porvenir verdaderamente democrático, y que nos está llevando, en fin, todo esto de la oligarquía, todo el secuestro de la soberanía nacional, a una situación verdaderamente catastrófica. España está siendo ninguneada, está siendo verdaderamente desangrada, padece un cáncer partidocrático que la está consumiendo desde el interior, ¿verdad? Está una auténtica implosión. Y queridos amigos, voy finalizando el vídeo, voy finalizando esta serie de vídeos, y creo que si no le ponemos remedio a esta situación tan terrible, España va camino de la disolución nacional. España va camino, si no es que no lo está ya, de la quiebra política y económica. España va camino de perder, porque se van a marchar a su juventud primero, y por supuesto a las mejores mentes, sean bien jóvenes o ya maduras, y sobre todo nos vamos a encontrar, por desgracia, con una España sin futuro. ¿Cuál es la solución que proponemos muchos ya, cada vez más? Yo mismo, en fin, todos los que creemos y añoramos vivir, que luchamos, mejor dicho, por vivir en total libertad, sin ese lastre llamado oligarquía de partidos, pues la solución para nosotros, y creo que pensado racionalmente es la solución con mayúsculas, es que podamos instituir, que podamos tener, mejor dicho, una libertad política colectiva, para después poder instituir un régimen verdaderamente representativo, poder darnos de verdad una constitución que separe los poderes, que los poderes se controlen entre ellos, que sirva mediante una serie de controles, de check and balance, que dirían los americanos, para que la clase política de verdad responda a los intereses de los ciudadanos, que si lo hace mal responda ante los electores, que la justicia sea verdaderamente independiente, y en fin, que no esté sujeta a los otros dos poderes, que se evite de esta forma el robo, la institución del robo, la institución de la corrupción como algo sistemático, que es lo que tenemos hoy en día. Recordad, la corrupción en España no es coyuntural, no es tampoco fruto de la rapiña, en fin, de la avaricia de una persona o un grupo de personas, sino que es algo sistemático, debido a que no tenemos precisamente lo que nosotros pedimos, que es la libertad política colectiva. Queridos amigos, espero que os hayan gustado estos 4 vídeos, y en un futuro pues seguiré preparando algunos vídeos para que espero que sean de vuestro interés. Y recordad, como siempre os digo, vayamos a por ello. Libertad política, libertad constituyente, ya.